todos, soy Domi, de Vida Ascendente de Vixiangora, y estamos aquí pues para explicaros un poquito qué es lo que hacemos y qué es nuestro movimiento. Yo me he puesto unos apuntes por si acaso luego se me olvidaba, porque a veces la memoria ya no te va. Y pues bueno, deciros que Vida Ascendente de Vixiangora es un movimiento de mayores o jubilados, es de, no para. Es de mayores, lo llevamos los mayores, nos organizamos los mayores y todo lo hacemos nosotros. Quiere ser una respuesta a las necesidades de esta etapa de la vida, para crecer en la fe, fomentar la amistad y para ser miembros activos de la Iglesia y de la sociedad, que son nuestros tres pilares: la espiritualidad, la amistad y el apostolado. Ofrece ayuda para encontrar un lugar en la sociedad y en la Iglesia, a vivir plenamente esta nueva etapa, a descubrir posibilidades y riquezas, a profundizar y enriquecer la fe y a adoptar un nuevo estilo de vida solidarizado con los demás. El objetivo de Vida Ascendente de Vixiangora es llevar el mensaje evangélico para que aporten a la sociedad y a la Iglesia su fe, su experiencia y su tiempo disponible. Para ello nos reunimos en pequeños grupos de trabajo y oración, principalmente en las parroquias, para que puedan compartir sus preocupaciones y vivencias. Ofrecemos medios para profundizar en la fe, hacemos el Evangelio del siguiente domingo siempre, luego tenemos unos libritos que llamamos guiones con un tema que trabajamos todo el año, hacemos encuentros de formación, retiros, y se abren cauces para que se integren en sus parroquias, en la Iglesia, para que como ciudadanos responsables animen la actividad en la Iglesia, animen y en la sociedad también, que es muy importante. Los mayores somos muy importantes. Ahora nos lo estamos creyendo mucho, porque como el Papa está todo el día con los mayores en la boca, pues no sabes tú lo crecidos que estamos. Es la necesidad de situarse en una situación que son muy variadas. Cada uno tenemos nuestra mochila, ¿no? Pues unos vienen más alejados de la Iglesia y hay que despertar en ellos eso. Otros padecen mucho de soledad, sobre todo, es uno de nuestros objetivos. Pues la pérdida del entorno, los familiares, la pareja. En definitiva, la soledad que no desea nadie, ¿no? Representan los mayores, representamos, porque ya también soy mayor, la fe como memoria, como sabiduría de la familia y del pueblo. Vivimos los valores cristianos que transmitimos a nuestros hijos y a nuestros nietos, con el ejemplo, con la forma de actuar, con el día a día. Han sido siempre los mayores protagonistas de la fe y ahora lo son aún más, dice el Papa Francisco. Como ves, lo tenemos muy presente porque ha hecho muchas cosas por los mayores, nos ha puesto ahí, para que todo el mundo sepa que no somos ya el resto, el desperdicio, el dejarnos que muchos años hemos estado ahí alejados. Bueno, a veces nos han dicho que son más importantes los jóvenes que los mayores, y no miro a nadie, pero sí, eso pasa. Y estamos convencidos que los mayores, que la Iglesia necesita de nosotros. Somos una parte muy importante de la Iglesia, somos los más en número. Y nos necesita la Iglesia y nos necesita la sociedad. Y por eso está Vida Ascendente de Vixiangora, para estar ahí, animando a estar en todos no solo en la Iglesia, estar en la manifestación de los jubilados, estar viviendo justicia y mirando las cosas de la vida civil también. Hacer consciente a la gente que no es todo es amén, amén, porque en nuestras edades, y más mayores que yo, estamos acostumbrados siempre a que nos manden, a que digan amén, amén. No, tenemos que ser críticos y salir y hablar y hacernos ver y trabajar por los demás. Eso, Vixiangora, Vida Ascendente, es eso. Despertar a la gente para que se sientan personas responsables, vivan su fe, ayuden en la Iglesia y enseñen sus valores a todo el mundo, que la sociedad está también muy falta de esos valores que teníamos nosotros cuando éramos más jovencitas. Y bueno, si os digo lo que yo arreglaría, lo que me gustaría arreglar, pues es que nos conocieran más,
que conociera, toda la diócesis conociera vida ascendente, que en todas las parroquias hubiera un grupo de vida ascendente. Es muy importante porque nosotros nos sentimos muy bien, pero podemos también hacer mucho bien a otros mayores que todavía no nos conocen. Para eso hemos pedido ayuda al señor obispo, a nuestro vicario general, y os tengo que decir que estamos contentas porque está dando sus frutos. Nos están llamando párrocos para que vayamos a presentar el movimiento. Ahora tenemos ahí 2 para presentar. Tenemos 2 grupos nuevos también porque los párrocos y las responsables se han empeñado, porque se tiene que empeñar el párroco, los responsables de la parroquia, porque es muy difícil ir y decir, somos tal y hacemos cual. Ya. Pero propones una reunión y vienen 1 o 2. O sea, si no se involucran la gente de la parroquia es muy difícil. Es muy difícil. Y ahora, pues eso, después de la pandemia que lo hemos pasado fatal porque hemos bajado, no solo son números, pero hemos bajado el 50%, es muy necesario que el movimiento renazca y estamos en eso. Y luego otra cosa también que nos preocupa es fortalecer el sentimiento de pertenencia al movimiento en nuestros mismos miembros. O sea, que se sientan partícipes, que pueden hacer algo, que den un testimonio de la fe en las acciones diarias, que sepamos abrir los ojos a los que nos rodea, inspirar a los que están alrededor para que también abran los ojos. Y luego, pues eso, lo hice cuando estaba leyendo el Evangelio y pues eso, inspirarles y para que se pregunten luego, ¿no? Como decía la samaritana, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino por lo que hemos vivido nosotros, lo que hemos visto. Y nada más, yo sé a grandes rasgos, luego me preguntáis lo que queráis. Le paso la palabra a Mila. ¿Cómo nos encontramos en estos momentos, no? Porque la cosa ha cambiado totalmente. Antes éramos bastantes grupos en los pueblos, en los pueblos grandes no, más bien en los pequeños. Pues empezando desde Elorrio, pues Elorrio, Zaldívar, pues en todos esos pueblos, toda la costa, y luego hasta Bermeo también, Galdácano, Arratia, Ugao, por todas partes estábamos, pero ahora ya ha ocurrido pues que la pandemia, y aparte de la pandemia, pues nos ha ocurrido que, como siempre estaba Ite Marchel de director y era el que dirigía un poco todo, por parte de los curas no hemos tenido ayuda, lo que ha dicho Tommy, eso es verdad. Ha sido esta vez la primera vez que tenemos más ayuda. Entonces, como cuando murió Javi Jayo, pues nosotros todo hacíamos en Euba, nos reuníamos para todo en Euba. Entonces, cuando ellos, los pasionistas, se quedaron solamente 3, tuvieron que salir, ya no podían estar allí. Y cuando ellos han salido, ellos están todos en Deusto ahora. Y nos reuníamos en Orue y teníamos pues lo mismo para poder comer, para todo. Pasábamos el día en Orue. Todas las reuniones hacíamos allí. Como hay salas, hay iglesia, pues para todo nos reuníamos allí. Cuando se marcharon, pues aquello ya no existe. Aquello ya no funciona, ni dan posibilidades para que vayamos, ni nada, no tenemos acceso allí. Entonces, pues la gente se ha hecho muy mayor y ahora, pues para reunirnos, porque antes nosotros con los responsables nos reuníamos todos los meses en Orue, y luego en los tiempos fuertes de Cuaresma, de Adviento, pues hacíamos por zonas, nos reuníamos. Para eso me pusieron a mí, para coordinar un poco todo eso. Nos reuníamos en Orue, pero les llevábamos en autobús. Era igual la zona empezando por Bermeo, Garnica, todos esos pueblos, luego la otra zona por Chorierri. 3 veces hacíamos igual. En los tiempos fuertes había 3 convivencias. Siempre tenía que ser el mismo día, los miércoles. Así la gente no se podía confundir. Y entonces ahora pues todo eso ha caído y claro, de los pueblos pequeños es difícil llegar a Deusto. Los de Deusto tampoco tienen mucho interés y es difícil porque, imaginaros, unas personas mayores y muy mayores, pues tener que venir de Ondarroa. Primero tienen que coger el autobús y vienen a Bilbao y luego el metro para ir a Deusto. Y son personas, o si no al revés, cogen el coche,
cogen luego el tren en Berriz, con el tren hasta Bilbao y luego el metro, que les da mucho miedo. Y así que estamos ahora estamos funcionando en 10 pueblos. Estamos en Durango, hay poca gente ya, porque la gente mayor es mayor y ya está en sus casas, está enferma. Y luego antes se invitaba a la gente con 60 años y les decías, pues tenemos este movimiento, y se invitaba, y con 60 años sí que se acercaba a la gente, pero los 60, 65 años de hace 10 años, los de ahora no son iguales, ya la gente no participa, te dicen, madre mía, yo tengo que empezar a viajar ahora, yo no tengo tiempo, yo no sé qué, es difícil, ya no tenemos gente de esa edad, es gente mayor, y tenemos estas dificultades para hacer todo lo que dice Tommy. Eso no sé si habéis entendido algo. Pero os ocurrirá en muchos grupos también lo mismo, ¿no? Que es difícil y pues estamos en esa situación. Hemos intentado hacer alguna convivencia, tomamos parte también con ellos ahora en la fiesta de los patronos, que estuvo muy bien. Nos juntamos casi 70 y tantas personas. O sea que, faltaba Tommy, pero bueno, salió todo muy bien, la gente muy contenta. Esas cosas sí hacemos, y fin de curso también nos reunimos, pero ya veremos lo que pasa, vamos ahí, poquito a poquito. Pero sin perder la esperanza, ¿eh? Ya. Esto va a renacer el movimiento y yo estoy segura que va a renacer. Sí, porque ahí están estamos. dando ya por ahí, como decía, brotes verdes. Pues eso. Ya tenemos brotes verdes. No, si tenéis alguna pregunta, pues... Pues mi reflexión sí que está pensada desde esa mirada de mi ser iglesia en misión, desde vida consagrada, carisma, y también desde mi escaso conocimiento pues de la propia estructura eclesial en sus acciones y en el ámbito de mayores. Y digo esto porque, aunque mi día a día pues, se desarrolla, ¿no?, en el marco, en el contexto de mayores, pues mi espacio es pequeño, es reducido. También es muy especial, pero es reducido. Bueno, yo como punto de partida, cuando me empecé a reflexionar sobre estas preguntas, yo me preguntaba qué significado, ¿no?, le doy yo a la palabra respuesta. Y veía, por una parte, que puede ser una contestación a quien llama o toca la puerta, y acción con que alguien corresponde a la otra persona. Y desde estas claves yo también respondo a esta invitación. ¿Cuál es la respuesta que da la Iglesia de Vizcaya en el ámbito de mayores y en qué consiste? Haciendo un recorrido por nuestro territorio de Vizcaya, sí que son numerosas las presencias, tareas y vida compartida en el ámbito de las personas mayores. Presencias, tareas y vida compartida en centros residenciales como lugares de vida y otras estructuras como espacios de encuentros, donde la persona mayor se relaciona y amplía su dimensión social, haciendo una labor incondicional para favorecer el bienestar. Presencias también en las visitas a domicilios, donde en muchos de los casos se comparte vida cotidiana. Hay encuentros de reflexión y oración en el marco congregacional, en parroquias. De ahí los acentos pastorales en la Iglesia y en las congregaciones en el ámbito de la tercera edad. Hay tareas de acompañamiento, apoyo y orientación hacia el voluntariado de mayores, que quienes están en estas tareas no solo cumplen una jornada laboral, sino se muestran movidas por un talante lleno de sensibilidad y disponibilidad. En estas presencias también hay respuestas a las llamadas en otros contextos no eclesiales, que solicitan la presencia de un sacerdote para la celebración de la Eucaristía, animada por personas voluntarias, en su mayoría en la franja de edad avanzada. También en el marco hospitalario, en muchos de los casos, de manera anónima e incondicional, llevando palabras de esperanza y alientos a través de las visitas. En el ámbito de las congregaciones, sobre todo en las femeninas,
La Iglesia responde con un compromiso incondicional. Muchas comunidades donde hay hermanas mayores se sienten sostenidas y fortalecidas en la fe por la atención diaria de la celebración de la Eucaristía. También veo, desde ese prisma de vida consagrada, que la Iglesia da respuesta asistencial y afectiva en el cuidado. Son muchas las congregaciones y personas comprometidas que el cuidado y la atención hacia la persona mayor lo viven y lo realizan de manera delicada, con ternura y técnicamente profesionalizada. Hacen de la técnica vehículos del amor de Dios en un terreno sagrado y en esa condición de ancianidad. También creo que la Iglesia se presenta en actitud de cercanía, aceptación y acogida. Acogida a sus creencias, sus costumbres, sus búsquedas y proyectos. Acogida a la experiencia y la fuerza con la que nuestros mayores nos transmiten su fe, su espiritualidad en fidelidad, porque son maestros de sabiduría. Acogida a tantos gestos que nos regalan, porque a pesar de la limitación están presentes en iniciativas y acciones de voluntariado. Y otra respuesta, yo creo que la Iglesia está dando respuestas y pasos hacia un modelo compartido de iniciativas o acciones en la información y en los procesos de formación específica y transversal, abierta y participativa. De ahí el tejido que se va creando entre los distintos departamentos o instituciones, organismos, que nos lleva a trabajar en coordinación y en red. Para mí, estos signos sí que ponen en valor a una Iglesia enriquecida por la cultura y espiritualidad de nuestros mayores. Y desde esa sensibilidad se vive en respuesta de gratitud, respeto y confianza hacia las personas mayores, hacia los consagrados y consagradas, hacia los laicos y laicas, porque ellos y ellas son grandes transmisores de la fe y en muchos de los casos modelo de ternura con gestos de acción y dedicación. ¿Qué necesidades o a qué necesidades de los mayores responde la Iglesia? Por una parte, yo creo que a la necesidad de ser cuidados, asistidos, protegidos, respetando el ritmo y paso delicado. Afectivamente, a la necesidad de ser escuchados, tenidos en cuenta, integrados en la vida social, familiar, de ser acompañados y queridos, y también de ser atendidos, acompañados espiritualmente. Veo que la Iglesia responde a la necesidad de ser eco con la propia voz de ellos, cuando reclaman su dignidad y derechos, el derecho a vivir dignamente y ser reconocidos por el enorme caudal de experiencia y conocimiento que aún pueden aportar, tanto en el marco institucional como en el personal o particular. A la necesidad del perdón, de sentirse perdonados, reconciliados, en paz con uno mismo. Y a la necesidad de ser acompañados con esperanza en el camino hasta el final de la vida. Significa aceptar la invitación cuando la persona pide franquear la puerta en la intimidad de uno mismo. ¿Qué valores encarna y transmite? Pues yo veo el amor afectivo y el amor efectivo en su gratuidad y disponibilidad. El valor de la ancianidad como tiempo de gracia. Como dice el salmista, en la vejez seguirá dando fruto. La dignidad humana y la humanización de la técnica. El valor del silencio como expresión de escucha, respeto y discreción. El valor de los gestos pequeños, insignificantes, discretos. Jesús estaba en el templo y vio. También vio a una viuda que echó 2 monedas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. El valor de lo pequeño, de lo insignificante.
La espiritualidad del encuentro, donde todos y todas nos necesitamos para vivir y hacer extensible el reino de Dios. El valor de la vida frente a otros caminos que con fuerza también se ofrecen en nuestra sociedad. Y el valor de lo comunitario y celebrativo, en el cuidado de la fe y de las tradiciones. Yo veo 4 aspectos que tendríamos que mejorar como Iglesia. El crear acciones para que nuestra Iglesia no forme parte de la cultura del descarte, encuentros diocesanos con personas mayores, intercambios entre parroquias, potenciar su visibilidad y dotarles de participación en ámbitos de la Iglesia local, en ámbitos eclesiales. Yo haría una llamada también a la figura del presbítero. En el lugar donde realiza el apostolado, donde realiza su misión, en los barrios, en los pueblos, en las zonas rurales, que conozcan la realidad de las familias, que se atrevan a acercarse, a llamar a la puerta y aceptar la invitación. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Lucas 9. Y otra cosa que veo es que debiera de haber una mayor conexión a nivel diócesis y a nivel congregacional para conocerse, ampliar la realidad y compartir acciones. Soy Roberto, el director de los hogares sacerdotales, entre otras cosas varias. y bueno, pues eso, tratar de compartir algo también desde la experiencia, digo, yo es una experiencia breve, yo llevo 4 años o 4 años y pico, ¿no? Es la experiencia más directa con la realidad de personas mayores, porque yo venía de otros espacios y de otros ámbitos. Entonces, un poco desde ahí. He seguido un poco el guioncito de las preguntas que nos hacía Carlos. Entonces, bueno, he agrupado algunas, tengo también, y tengo escrito para no dispersarme demasiado. Las primeras he agrupado eso, cuál es la respuesta, en qué consiste, a qué necesidades responde. Eso digo, la respuesta concreta donde me situaba yo, la respuesta es los hogares sacerdotales, es una respuesta dirigida, ¿no?, a un sector de población muy concreto, que son sacerdotes mayores, jubilados, y aquellos concretamente que están en esa fase más residencial, no aquellos otros que están todavía pues en las casas curales, en sus espacios ¿no?, parroquiales y demás. Ahora mismo el hogar sacerdotal tiene 3 localizaciones, una en Virgen de Begoña, en Venerables, la otra en San Vicente, en Abando, y la tercera en la Santa Real Casa de Misericordia. Un hogar sacerdotal con 3 espacios físicos, ¿no? Esto también tratamos de enfocarlo así. El hogar sacerdotal de San Vicente es un espacio pues, pensado fundamentalmente para sacerdotes mayores que gozan de un nivel de autonomía grande, ¿no? Este será un poco el horizonte. El horizonte será que van a existir 2 espacios, uno de ellos San Vicente, y en esta clave más de dar una respuesta a las situaciones de sacerdotes pues, con un nivel de autonomía grande, y también para aquellos que, habiendo transitado hacia una situación de pérdida leve de dicha autonomía, pues puedan ser atendidos de manera satisfactoria. Es decir, porque también sabemos que esto de la autonomía y la no autonomía ni es de un día para otro, ni es blanco o negro, sino que uno, bueno, pues en lo cotidiano va transitando pues distintas fases. La segunda localización física, digo, de esas 2 que en un futuro van a ser las existentes, es el hogar sacerdotal situado en la Casa de Misericordia, en la que residirán sacerdotes mayores con un grado de dependencia grande y en la que podemos garantizar una atención verdaderamente integral y ajustada a la especificidad de esas necesidades. Un poco este es el horizonte de futuro, donde pues una casa estarán personas con más autonomía y otra con una situación de más dependencia, y en la que en esta segunda, en ese espacio de la misericordia, un espacio pues más profesionalizado, donde entendemos que hay una respuesta más integral y específica a las necesidades que presentan en su situación. ¿Qué valores encarna y transmite
en el marco del anuncio y la construcción del reino de Dios, bueno, este es el segundo bloque de preguntas. Bueno, pues yo ahí pensaba, digo, en lo que decimos habitualmente nos proyectamos o nos retratamos. Yo no voy a ser menos, entonces hay algunas cuestiones que a mí como valores, ¿no?, me parecen, hago los subrayados, se podrían hacer otros seguramente. Digo, las personas mayores, dice el Papa, nunca tan numerosas como ahora, suelen considerarse una carga, sobre todo cuando prevalece la cultura del descarte y la productividad. Y esto para mí es un asunto muy importante porque tiene un impacto grande, ¿no?, en las personas. Bueno, pues digo, frente a esta tendencia social y algunas veces también eclesial, no nos libramos en la Iglesia de esa contaminación, ¿no? Medimos algunas veces las situaciones y las personas en función de que sean productivas, de que sean útiles, de que hagan tarea. Entonces, bueno, pues esto también nos pasa en casa, ¿no? Frente a eso, pues hay un valor grande, ¿no?, que tiene que ver con la gratuidad, ¿no? De alguna manera te cuido en primera instancia no porque me vayas a reportar algo, ¿no? Es decir, porque algunas veces somos así, ¿no? Es decir, esperamos un retorno, no. El valor del cuidado desde la gratuidad, es decir, no, te cuido porque necesitas que se te cuide. Bueno, otro valor de alguna manera tiene que ver también con algunas citas del Papa Francisco que me parece que por lo menos tienen potencia y lucidez. Dice, la vejez ciertamente impone ritmos más lentos, pero no son solo tiempos de inercia. La medida de estos ritmos abre para todos espacios de sentido de la vida desconocidos para la obsesión por la velocidad. Hay un librito, que no sé de quién es, que se titula Elogio a la lentitud, y me recordaba esto también. Digo, estar en espacios compartidos con personas mayores nos enseña a ir un poquito más despacio, que por otra parte era lo que entendemos algunos, que lo más humano es un poco más despacio. El otro, pues bien, estará de moda esa inmediatez y esa velocidad, y alguien nos ha hecho creer que lo rápido e inmediato es mejor, lo cual pues, algunos vamos descubriendo que no necesariamente, y en muchos casos ciertamente las cosas más importantes de la vida tienen que ver con otro ritmo bastante más accesible para todas y para todos. Frente a la ilusión tecnocrática de una supervivencia biológica y robótica, el contacto cotidiano con las personas mayores nos posibilita la interiorización de una apertura a la ternura del vientre creador y generador de Dios. Aquí está el valor, en último término, el valor de la fe, es decir, donde ponemos nuestra esperanza y nuestra fe. También hay una gran corriente que pone su esperanza, ¿no?, en lo tecnocrático, en que en algún momento nuestra mente será volcada en algún disco duro y entonces pues ahí ya la eternidad ya está solucionada, ¿no? Bueno, y esto tiene un gran, ¿no?, esto cala en la población y luego tiene otra derivada a los cuidados que a mí también me genera cierta alerta, que tiene que ver con estas respuestas domóticas, ¿no? Es decir, parece que la tablet va a solucionar el problema. O sea, lo estoy caricaturizando un poco, pero es que hay algunas derivas, algunos peligros, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la tecnología parece que es la solución. Bueno, será una herramienta, podrás ayudar en algunos procesos, pero cuidado con pensar que hemos solucionado algunos asuntos como la soledad porque le tenemos monitorizado a la persona mayor. No, es decir, a mí esto me asusta mucho, igual que la economía plateada, me produce cierta precaución, cuanto menos. También hay un elemento importante, un valor importante que tiene que ver con la memoria y con el testimonio, ¿no? Y en ese sentido también el valor de la humildad de quienes estamos en esos espacios. Es decir, todo no empieza con nosotros y esto las personas mayores nos lo recuerdan. Si nos exponemos a ellas nos recuerdan que hay historia antes de los que hemos llegado, es decir, hay historia y la memoria y el testimonio de esa historia es importante, ¿no? También. Otro valor tiene que ver con la esperanza. Si los ancianos que ya han visto de todo conservan intacta su pasión por la justicia, entonces hay esperanza para el amor y también para la fe. Esto yo también lo experimento en el espacio, ¿no?, de los curas mayores. Es decir, no pocos
siguen con pasión, con una pasión intacta, porque las cosas se hagan bien, porque se les tengan en cuenta, porque hay espacios de participación, porque los criterios a la hora de enfocar las cosas son importantes. Bueno, a mí eso me genera mucha esperanza, digo. Es decir, que una persona con 87 años siga beligerantemente. Otra cosa es que nos complique la gestión a algunos, ¿eh? Eso es otra cuestión. Pero es un valor grande y una esperanza, es decir, eso es, la pasión se puede mantener, la pasión por las cosas importantes en tu vida se puede mantener y además es un valor a compartir con los demás. Es una respuesta también, digo, en la respuesta que damos desde el hogar sacerdotal trata de encarnar al menos y transmitir valores como el cuidado, el acompañamiento, la fidelidad y el compromiso. Digo, también la fidelidad y el compromiso, digo, que son valores que no caducan en el espacio-tiempo. Esa fidelidad y ese compromiso contigo es para siempre. Y en el caso concreto, ¿no?, también de los curas, de alguna manera, en ese momento de la ordenación, la Iglesia institución se comprometió a esa lealtad hasta el último día, ¿no?, de sus vidas. Cuidar en el hogar sacerdotal para que sea una respuesta adecuada a las necesidades de las personas mayores, en este caso, personas mayores, digo, sacerdotes, en términos de reino de Dios, pasa porque el hogar sacerdotal sea anticipo real y efectivo de lo que un día será de forma plena. Digo, más concretamente, digo, la atención centrada en la persona, que exige escucha, acompañamiento, trato digno, trato bueno, el dejarnos afectar por la fragilidad y la muerte del otro, que tiene nombre, que tiene historia personal y comunitaria, el aprender a estar junto a la persona que se va. Todo esto, y seguramente más cosas, han de ser un adelanto imprescindible de lo que un día esperamos experimentar en el encuentro con Dios. Es decir, si no somos capaces de recrear esto en nuestros espacios, que pretenden ser una respuesta, ¿no?, al otro, pues algo no estaremos haciendo muy bien. Tienen que ser espacios que anticipen de alguna manera eso que decimos creer. Y pues es verdad que tenemos nuestras disfuncionalidades en ese sentido, es decir, cuánto tiempo dedico yo a la gestión, cuánto a la escucha, cuánto al acompañamiento. Bueno, pues si uno se chequea un poquito, pues ve que del todo muy bien quizás no lo esté haciendo en términos de reino de Dios, ¿no? Esa pregunta que lanzaba también Carlos. Y termino ahí en tiempo. ¿Qué habría que mejorar? Bueno, creo que hemos de seguir trabajando para que el hogar sacerdotal, en cualquiera de sus ubicaciones, sea lo más perfectamente un espacio adecuado para que la persona pueda continuar desplegando su proyecto de vida con la máxima fidelidad a su argumento de vida. Es decir, tenemos que posibilitar que la persona pueda seguir desplegando su biografía, que es una biografía única, no hay otra, es irrepetible en cada persona y tenemos que ayudar a esto. ¿Qué más hemos de mejorar? Pues no renunciar a fortalecer lazos, cuotas y espacios de participación, porque las personas mayores no solo tienen necesidades, sino que tienen grandes capacidades, conocimientos importantes, mirada de largo alcance, que pueden enriquecer pues distintos espacios, hemos dicho también por ahí, ¿no?, espacios diocesanos que necesitan de esa participación, porque si no, perderán mucho, ciertamente. Y por último, sabiendo, al menos en mi opinión, que hasta la mejor respuesta siempre será inadecuada e insuficiente, o dicho de otro modo, digo, los modelos que pasen por la institucionalización de las personas, sean estas del tamaño que sean, son siempre una alternativa a la opción preferente y preferible de vivir en entornos cotidianos, significativos para la persona mayor, normalizados, entornos geográficos y relacionales desde los cuales las personas mayores se han ido construyendo, donde tienen sus raíces y donde seguramente con apoyos quisieran continuar tejiendo su proyecto de vida, ¿no? Y tenemos una gran tendencia todavía hoy, aunque los datos nos lo revelan con mucha claridad, a sacar a las personas de sus espacios biográficos, que es como pues, matarlos en vida, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que está también en el grupo de los curas, esto también nos lo tenemos que mirar en algún momento, es decir, porque hay que pensar siempre en una respuesta institucionalizada cuando quizás podamos hacer otras cosas para que esto sea la alternativa última, pero digo, lo institucionalizado, algunos que hemos estado en unas cuantas instituciones trabajando, pues nos parece eso, que nunca va a ser la mejor, es la menos mala seguramente. Me toca hablar de lo que Cáritas hace con y para las personas mayores. En Cáritas tenemos un área de personas mayores y envejecimiento que yo diría que empezó hace como 30 años a estructurarse
Y bueno, como otras áreas de Cáritas, yo creo que intentamos hacer sobre todo dos cosas. Una es ayudar, hacer intervención social, y por otro lado intentamos también cambiar un poquito la sociedad, sensibilizar con el fin de que cambiemos las estructuras y vayamos hacia estructuras que sean más acogedoras, en este caso con las personas mayores, y que no generen a veces tanta dificultad, ¿no? Un poco en la línea en la que hablaba Roberto. Dentro de ello, sobre todo de la parte de intervención, pues siempre hacemos análisis de la realidad y vemos que, aunque hay muchas carencias en el mundo de las personas mayores y de la sociedad en general, una cosa en la que carecemos especialmente a medida que envejecemos es del empobrecimiento de nuestras relaciones sociales y de nuestras posibilidades de participación social. Desde ahí, a la hora de, aunque la sensibilización la intentamos hacer sobre las personas mayores en general y las situaciones que vivimos a medida que todos nos hacemos mayores, sí que es verdad que la intervención en Cáritas son prioritarias las personas que tienen pocos apoyos, porque entendemos que lo que vamos viviendo todos a lo largo de la vida resulta más complicado cuando no tenemos personas que nos apoyen, afectos que nos apoyen. Desde ahí, siempre para nosotros ha sido prioritario todo el tema de la soledad, entendida no solamente como falta objetiva de relaciones, como hablamos hace unos días, sino sobre todo como un sentimiento y una sensación que a veces se da a la vez que el aislamiento, pero que otras veces se da por otras razones, pero que nos hace sentirnos mal y que empobrece nuestra vida y eso nos hace más difícil afrontar algunas cosas. En este sentido, a lo largo de los años, pues hemos ido haciendo diferentes cosas y siempre atentos a la realidad y a los cambios sociales. De esta manera, hago un breve repaso por los diferentes proyectos que serían nuestras respuestas. Lo más tradicional ha sido el proyecto de acompañamiento, que se desarrolla tanto en domicilio y en residencia y que tiene pues, un modelo concreto, ¿no?, que hemos ido elaborando con la experiencia de los años. Y es que dentro de todo lo que podíamos hacer hemos optado porque cada persona voluntaria se vincule con una persona mayor o cada persona mayor con una persona voluntaria. Promovemos encuentros frecuentes, de tal manera que al final el objetivo de este proyecto es generar una relación especial y complementaria a todas las que pueda tener la persona. Esto es muy característico en una residencia, por ejemplo, cuando la persona mayor o la persona voluntaria nos hablan de la mía, y la mía es esa persona con la que me voy encontrando, ¿no?, pues hace 3 años, 4, y hemos conocido hasta procesos de 16. Una cosa muy significativa de este proyecto es que los vínculos son de tal positividad para las dos partes que normalmente se mantienen hasta el final de la vida, independientemente de la evolución de las vidas de las personas. Como decía antes, hemos tenido que ir adaptándonos a la realidad, y una cosa que hemos observado y que hemos compartido también con otros, como por ejemplo con Pastoral de la Salud, es que cada vez es más difícil acceder a las personas que viven en un domicilio, y esto nos ha llevado a ir modificando nuestro proyecto. Tenemos una experiencia también muy larga de proyectos de dinamización, que son proyectos en los que las personas se encuentran para pasar la tarde y hacer actividades en Santurce y en Portugalete. Y eso nos dio la idea de que quizás podíamos hacer acompañamiento no solo en el domicilio o en residencia, sino también en un local, que es un espacio ni tuyo ni mío, ¿no? Y esto es lo que dio origen hace 10 años a los proyectos Visivete, en los que se aplica la misma metodología. En este caso, cada persona voluntaria se vincula con 2 personas mayores que acuden al proyecto, se conocen haciendo actividad, tomando un café, jugando a las cartas, pero la perspectiva es que cuando esas personas ya no puedan participar en el proyecto, tengamos la puerta abierta, ¿no? Yo siempre digo que a mí cuando me tocan la puerta de casa, miro por la mirilla. Si el que está al otro lado es conocido, le abro la puerta. Si es desconocido, depende del día y de, ¿no? Bueno, pues un poquito basándonos en eso. Si nos conocemos en el local, pues luego ya veremos si nos seguimos llamando, visitando o viendo. Más recientemente, justo antes de la pandemia, dimos otro paso, que es incorporar la modalidad de acompañamiento a través del teléfono, lo llamamos Usteón, y no es simplemente que yo llamo a alguien que conozco, eso no lo consideramos tanto Usteón, sino que el reto de este proyecto es vincular a personas que no se han visto nunca y que no sabemos si se verán, ¿no? Nos lo planteamos también como una posibilidad de atender en las zonas más rurales, en las que hay gente que se va quedando aislada y a lo mejor no hay gente cerca que le pueda, ¿no?, acompañar, y esto nos permite que alguien de Bilbao llame a alguien de Carranza, que alguien de Lekeitio llame a alguien de Santutxu, que alguien, ¿no? Bueno, pues es un poquito esto. También respondiendo a
a la necesidad de buscar nuevas maneras de llegar a las personas y también de incorporar en los proyectos personas con nuevos perfiles. Tenemos personas que viajan por trabajo y que no se pueden comprometer a ir a un bicibete todas las semanas a hacer esa tarea, o tenemos personas con discapacidad que tienen dificultad. Bueno, pues también nos abre otra perspectiva para la participación. Tenemos otro tipo de proyectos, estos están enteramente pues, basados en la labor del voluntariado y de su compromiso y de su gratuidad, acompañados por el equipo del área de mayores y Cáritas, de mayores de Cáritas. Tenemos otro proyecto que también hace de aquí, que es el proyecto de Respiro, se llama Escuonetan, en buenas manos, y es una acción muy significativa porque en este proyecto lo que ofrecemos es a familiares que cuidan en su propio domicilio de personas mayores, les ofrecemos tiempos de respiro, tiempos que lo dan personas contratadas, personas formadas para hacer cuidados, pero también personas voluntarias que dedican un tiempo a esa situación de cuidado, bien sea acompañando a la persona dependiente o a veces a la propia cuidadora. Nos encontramos con personas cuidadoras que a veces tienen un tiempo de respiro y que no tienen con quién salir a tomar un café, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una acción significativa porque algo que creemos y que vemos con claridad es que en esto de acompañar a las personas y de cuidar hacen falta diferentes figuras y que cada uno podemos tener un papel y que nadie sobra. Entonces entendemos que las personas profesionales del cuidado pues desarrollan muy bien esas tareas de cuidado, pero que también las personas necesitamos tener otro tipo de relación, más libre, más simplemente para charlar, ¿no? Entonces, bueno, ahí nuestra apuesta por este proyecto que pone encima de la mesa día a día que nadie sobra y que tenemos diferentes necesidades los seres humanos y que para ello hacen falta diferentes fuentes, diferentes tipos de relación. También tenemos otro proyecto que es Barristu, es un proyecto de otro tipo, es un proyecto que nos permite hacer pequeñas obras en domicilios de personas mayores para que puedan seguir viviendo en su casa y es muy significativo porque a veces es puerta de entrada. Algo que estamos viendo continuamente es que cada vez cuesta más hablar de la soledad, hay un enorme estigma en torno a la soledad y hay que buscar nuevas maneras de acompañar a las personas sin quizás poner tanta carga negativa en la palabra soledad. Las personas necesitamos relacionarnos, todas, independientemente de la edad, y entonces buscamos diferentes maneras de llegar. Barristu es una oportunidad para esto. A veces alguien necesita hacer un arreglo en casa y a través de eso llegamos a una confianza y a una posibilidad de ofrecerle pues otras posibilidades, ¿no? Y por último, que no menos importante, tenemos Egunon Etxea, el proyecto en el que está Maika, un proyecto en el que también hay muchas personas voluntarias y también hay una parte importante de trabajo de personas contratadas que tienen una enorme dedicación y un saber hacer muy específico porque trabajamos con personas que no encajan ni en el sinhogarismo ni en los recursos normales para personas mayores. Solemos hablar de un perfil frontera porque son personas con una vida complicada que sin apoyos normalmente se ven en situaciones pues difíciles y encima de eso pues con un perfil que les hace no encajar demasiado bien, ¿verdad?, en un sitio y en otro. ¿A qué necesidades responden todos estos proyectos? Pues como decía, sobre todo a necesidades afectivas, de reconocimiento, de relación y a veces a otras. Por ejemplo, Egunon Etxea pues también atiende mucho necesidades básicas y de otro tipo. Sí que creo que es importante la mirada con la que trabajamos. Trabajamos mirando a la persona y aunque hagamos un acompañamiento desde el voluntariado todas las semanas, el voluntariado mira, ¿no?, qué necesita esa persona y entonces desde ahí pues le podemos recomendar otras cosas, acompañar a otras cosas y sobre todo trabajar en red con otros. También intentamos no hacer lo que ya hacen otros, ¿no?, sino pues complementarnos y trabajamos mucho la mirada de derechos. No hacemos por hacer, sino que también hacemos para acompañar a que la gente pues participe en la sociedad y recurra a lo que puede, ¿no? Pues desde la fuerza que da el sentirte apoyado y el sentirte vinculado. Yo creo que una cosa que también hacemos es que las personas se sienten bien con ese acompañamiento y a veces vuelven a participar en cosas, ¿no?, de las que habían desaparecido. Como valores, pues yo creo que aquí se han mencionado todos y bueno, yo sí destacaría quizás algunos, ¿no? Me parece que la gratuidad de la labor del voluntariado es un valor esencial.
Creo que hay cosas que se pueden hacer desde la ciudadanía y desde el ser iglesia, que eso, bueno, pues está muy vinculado con la gratuidad y creo que es el gran valor. Por eso, todo el acompañamiento de los primeros proyectos que he destacado directamente lo hacen las personas voluntarias y eso le da un sentido especial y le da un valor especial a las relaciones que se generan. Creo que ese es un valor. Otro yo creo que es el de la justicia social. Habéis citado al Papa, yo también, no me repito en citas, pero creo que eso que él todo nos habla, ¿no? Del descarte, es verdad que las personas vulnerables en general y las personas mayores en particular pues están sufriendo del descarte y creo que este tipo de proyectos pues les pone ahí, les da importancia y yo bueno pues creo que desde ahí también es importante pues la opción que tiene Cáritas de Bilbao por tener un área de personas mayores, ¿no? Porque simplemente ese nombre ya visibiliza y creo que bueno pues que manifiesta una apuesta. Otros valores, sí, ya acabo, minuto y medio. El compromiso, el valor de lo intangible, cuánto nos cuesta que se valore esta labor que no se ve, porque no se ve, no mueve cantidades, no mueve grandes datos, bueno. Y luego el valor de la cercanía, creo que eso es, y de lo comunitario. ¿En qué tenemos que mejorar? Pues seguro que muchas cosas. A mí me gustaría que el resto nos dijerais en qué tenemos que mejorar. Pero yo sí creo que nos falta darnos a conocer más dentro de la Iglesia, que también ya ha salido, y también fuera. Y bueno, pues eso y luego pues nos pueden salir más cosas. Muchas gracias. Bueno, pues Pastoral de la Salud. Aquí en este círculo tenemos agentes de Pastoral de la Salud que también pueden dar su testimonio. Lo que hacemos es proporcionar fundamentalmente atención espiritual y religiosa a quienes atraviesan situaciones de enfermedad y a personas mayores con limitaciones físicas o psíquicas que no pueden participar de la vida de la comunidad y que se encuentran en hospitales, en centros residenciales o en sus propios domicilios. La mayoría de las personas están en esta franja de edad, ¿no? Personas mayores. Los agentes de Pastoral de la Salud son personas vocacionadas y enviadas por la comunidad para hacer presente el mensaje de Jesús en el mundo de la salud y la enfermedad. Entonces, la respuesta se lleva a cabo precisamente por laicos, por religiosos, por sacerdotes, están representadas todas las personas. En nuestra diócesis de Bilbao existe una red de grupos de Pastoral de la Salud. Hay también zonas en las que no es posible establecer grupos, pero en cuanto a los grupos hay aproximadamente 400 agentes de pastoral que pertenecen a 56 parroquias o 33 unidades pastorales y que además de visitar a las personas enfermas se reúnen periódicamente para formarse y para impulsar diferentes iniciativas o campañas. Cada año ponemos el acento en un ámbito en relación con las personas enfermas y por ejemplo, este 2023, está centrado en el debilitamiento de las facultades y de la salud que se da en la vejez y en quienes experimentan el otoño de su vida. También contamos con agentes de Pastoral de la Salud en el ámbito hospitalario. Aquí está Elo. En lo que llamamos los equipos SARE, Servicios de Atención Religiosa y Espiritual, que están formados por personas laicas, religiosas, sacerdotes, con formación y experiencia en este ámbito y que prestan asistencia en los hospitales públicos según el convenio que la diócesis tiene con Osakidecha, para garantizar principalmente las visitas a las personas enfermas que así lo soliciten, es un servicio a demanda, la celebración de actos de culto y administración de sacramentos, asesoramiento en cuestiones religiosas, éticas, morales, y colaboración en la humanización de la asistencia hospitalaria. Entonces, de modo directo, la intervención se dirige a personas enfermas, pero también a sus familias, e incluso a veces son destinatarios los profesionales del centro. Cuando hay algún fallecimiento, se nos ha pedido que acompañemos la despedida religiosa, ¿no? Incluso en profesionales, pero fundamentalmente son personas enfermas, a veces casos de personas en situación de exclusión o marginación social, y la atención o el tipo de respuesta que damos principalmente es en función de la proximidad o del vínculo generado
tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito territorial. Hay agentes de Pastoral de la Salud que ofrecen asistencia religiosa en las residencias de la zona o parroquia en la que están ubicadas. Visitamos a todas las residencias de esta unidad pastoral, pero también se preocupan de visitar o de llevar la comunión o acompañar en algunos casos al centro de salud, a las personas de la comunidad con dificultad de movilidad, a quienes se han trasladado a una residencia y entonces son personas que residían en esta comunidad pero ahora están en otro pueblo, en otro lugar, y vamos, la representación de la comunidad, a visitar a esa persona que ahora está fuera del entorno en el que ha vivido siempre. En los hospitales sucede algo similar. Se nos pide que visitemos en nombre de quienes no pueden desplazarse hasta el centro, ¿no? Nos llaman de la parroquia y nos dicen: han ingresado a fulanito, por favor, id a visitarle en nombre de esta comunidad, que reciban ese cariño, ese apoyo. Y sucede lo contrario. Una persona que nos conoce de forma casual, se establece un vínculo y luego cuando tras el alta hospitalaria vuelve otra vez al domicilio, se pide que la parroquia se acerque y se continúe ese acompañamiento, esa tarea de atención. Y luego están las personas que cada vez que reingresan pues, son antiguos conocidos y entonces solicitan el servicio. Entonces, tanto en el ámbito parroquial como en el hospitalario se realiza una coordinación para que se sienta con fuerza esa presencia de la comunidad, que no se sienta la persona aislada en unos momentos tan difíciles, tan duros. ¿A qué necesidades de los mayores responde? Bueno, pues tengo una lista enorme de necesidades. Han salido ya varias, pero sobre todo, pues Maika decía las necesidades espirituales, ¿no? El ser acompañadas espiritualmente. Tenía una cita de Cecily Saunders sobre el dolor espiritual, que dice así: el darse cuenta de que la vida acabará pronto bien puede despertar una apetencia de poner en primer lugar lo que es prioritario y de alcanzar lo que se considera como verdadero y valioso, y provocar el sentimiento de que se es incapaz o indigno de hacerlo. Puede haber un amargo rencor por lo injusto de lo que está sucediendo y por lo mucho de lo sucedido en el pasado, y sobre todo un sentimiento desolador de vacío. En esto consiste, creo yo, la esencia del dolor espiritual. Pues una de las mayores dificultades, ¿no?, al afrontar momentos de enfermedad, de final de vida, es la necesidad de dar sentido a lo que se está viviendo, ¿no?, especialmente ante la etapa final de la vida. Una vida sin sentido puede llevar al deseo de anticipar la muerte. Y la experiencia de la fe, en nuestro caso, aporta sentido a la hora de enfrentarnos al enigma de la vida y al misterio de la muerte. Intentamos acompañar y en ese recorrido que las personas sientan que Dios participa en ese sufrimiento de una forma misteriosa, pero que cada persona que sufre no está sola en el dolor. Otra de las necesidades básicas, la de expresar y practicar sus valores y sus creencias religiosas, o ese respeto a la intimidad y de realizar sus prácticas religiosas de acuerdo a su confesión. La necesidad de orar, de ritos y símbolos que abran a la persona a la relación con el misterio, con lo desconocido. La necesidad de elaborar las pérdidas que conlleva la enfermedad o el envejecimiento. La necesidad de establecer la vida más allá de uno mismo, el sentido de continuidad, de prolongación personal. Antes hablábamos de aportar, ¿no? Bueno, pues de dejar un legado, de que haya un pozo, ¿no? Maika hablaba de necesidad de ser escuchados, pues también de comunicar, de expresar y compartir valores y creencias, la necesidad de agradecer. Cuando una persona se da cuenta de la bondad de quienes le acompañan, necesita encontrar ese espacio para expresar su gratitud y asimismo para dar gracias a Dios por el don de la vida o de todos los beneficios que está recibiendo o que interpreta que vienen de parte de Dios. Y algo que me parecía muy importante destacar también, la necesidad de seguir perteneciendo a la comunidad. Las visitas de parte de los agentes de Pastoral de la Salud
les devuelven a muchas personas la convivencia con los suyos, les liberan del aislamiento, de la soledad y les devuelven un protagonismo. Es una relación de ida y vuelta, de estar presentes en medio de la ausencia o de sentir que ese vacío que ellos han dejado en la comunidad es algo visible, que se aprecia y que se tiene en cuenta por parte de la comunidad. Valores que encarna y transmite en el marco del anuncio y la construcción del reino de Dios, también hemos hablado ya de ellos, pero sobre todo el valor de la dignidad, de que cada persona enferma es alguien sagrado en quien Dios habita. La cita de Mateo 25, 40, ¿no? Que todos nos sentimos identificados. Cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿no? Estuve enfermo y vinisteis a verme. El pobre, el vulnerable, la persona herida, la persona dependiente como lugar de encuentro con Dios en la historia, y la íntima vinculación de la opción por Dios con la opción del pobre, por los más necesitados, entre quienes destacan por su situación las personas enfermas. Los crucificados, ¿no? De la historia. El Dios de Jesús es un Dios oculto y paradójico que se hace presente a partir de los ausentes. Sin embargo, ellos son los preferidos de Dios o el lugar donde nos encontramos a Dios. También me venía la cita de Dante Alighieri en la Divina Comedia de quien sabe de dolor todo lo sabe, ¿no? La sabiduría, la riqueza que a veces encierran algo tan misterioso, ¿no? Como es la experiencia de sufrimiento, de dolor. Roberto hablaba del valor de la esperanza, también yo lo destacaba, que no significa, como nos recordaba Marije, que todo vaya a salir bien, sino que lo que estamos viviendo tendrá un sentido. Y por parte de las personas que acompañan, por parte de las agentes de Pastoral de la Salud, el valor del voluntariado que comentaba Pili, Tommy también hablaba, somos parte muy importante de la Iglesia. Es un recurso inmenso, porque solo personas con esa trayectoria, esa experiencia de vida pueden acompañar a quienes están en momentos tan críticos, tan difíciles. Sí, ¿y qué habría de mejorar? Señalaba, como vosotras, darnos a conocer, fundamental, el reconocimiento de la importancia que la dimensión espiritual y religiosa tiene en las personas, que tenemos necesidades espirituales y religiosas, que muchas veces personas jóvenes no valoran que sus mayores tengan que alimentar esta dimensión y les impiden desarrollar sus prácticas religiosas o no le dan importancia a la presencia de un sacerdote en el último momento de la vida o de alguien que les acompañe a ese nivel. Está en relación también con la autonomía, que también ha salido mucho. Conmovernos también nosotros, si la promoción de la salud no es una prioridad en nuestras unidades pastorales, más que en función de la sensibilidad de quien está al frente de cada unidad pastoral, pues es muy difícil que lleguemos a mejorar las condiciones de las personas que necesitan, ¿no? Y proximidad, hacernos prójimos. También experimentamos la falta de relevo. Tenemos agentes de Pastoral de la Salud de una edad pues que dentro de poco van a ser usuarias de ellas mismas y necesitamos personas que se comprometan y recuperar, sobre todo, yo veía ahí la responsabilidad de la comunidad. Tampoco creo que sea necesario que haya personas expertas en la comunidad, sino que toda la comunidad se involucre y sea capaz de generar la experiencia de cuidado, que sea responsabilidad de todos, no solo de unos pocos, ¿no? Y por último, es algo también que ya han dicho, que es el tema de la integración o del sentimiento de pertenencia a la comunidad o de que cada persona siga desplegando su biografía. Yo me encuentro con muchas personas que hacen el comentario de en mi época, ¿no? Y yo intento comunicarles, ¿no? Esta época también es la tuya, lo que pasa es que tú tienes muchas épocas, ¿no? O sea, esa sensación de que hay personas que se sienten que no son de esta época y que no tienen un lugar porque ya no tienen una función que desempeñar. No, este tiempo también es su tiempo y este lugar también es su espacio, su lugar. No
no sé hasta qué punto conseguimos integrarlas y que se sientan parte activa a pesar de que no puedan desempeñar funciones pues, con eficacia, ¿no? Pero es que hablamos de otra cosa, no estamos aquí por lo que hacemos, ¿no? Sino por lo que somos.